Muy buenas amigos, vamos a ver cómo les fue a los venezolanos en esta ronda 4 de las Olimpiadas Bakú 2016. En el grupo femenino a las venezolanas les tocó jugar contra el equipo de Perú. En la mesa 1 a la maestra internacional Saraí Sánchez le tocó jugar contra la Woman Grandmaster Daisy Cori de 2402 de Elo. Bueno, luego de la fase de apertura se llegó a la siguiente posición donde Daisy acaba de jugar alfil e6 y la maestra Saraí hace el movimiento caballo d4. Interesante porque está dejando el peón de a2 libre, sin defensa. Daisy captura el caballo y blancas capturan con la torre. Si hubiesen capturado con el peón, ya este peón se perdería. Negras no capturaron el peón, sino que jugaron dama g6. Pero veamos qué hubiese pasado si negras hubiesen capturado el peón. Bueno, sencillamente blancas hubiesen respondido con alfil e5 y luego de f6 blancas pueden hacer alfil por f6 o torre por f6, ya que este peón se encuentra clavado. Pero eso sí, no hacer dama g6, porque de lo contrario seguiría torre g4 y blancas ganarían. Es por ese motivo que en esta posición, en este momento, negras hacen dama g6 porque se dan cuenta de que si las damas salen del tablero se estaría entrando en un final donde la debilidad de estos dos peones se harían notar, por lo que luego de dama g6 blancas evitan el cambio de damas y así la partida fue avanzando hasta llegarse a esta posición. Blancas acaban de jugar torre e1 y Daisy captura las torres. Nuevamente negras quisieran capturar este peón pero no pueden, ya que si lo hacen, blancas simplemente hacen torre por alfil y se ve la debilidad de la octava fila donde blancas pueden dar mate. Por ese motivo ese peón en c2 es intocable, así que en vez de capturar ese peón, negras juegan de manera sencilla h6. Ahora la partida siguió continuando, se defiende el peón. Ahora más adelante se llegó a esta posición. Negras acaban de jugar dama e6 y ahora ¿qué plan tiene blancas para mejorar su posición? Blancas quisieran tener su alfil en esta casilla d4 defendiendo el peón y al mismo tiempo mirando uno de los peones donde se encuentra el rey negro. La torre estaría buenísima ubicada en esta casilla junto con el apoyo del alfil atacando este punto. Por lo tanto, ese es el plan que tiene blancas. Es por ese motivo que blancas comienzan su plan jugando alfil f2. Daisy responde con dama f5. Blancas continúan con torre g4. Y negras hacen torre f6. Es un movimiento que evita el movimiento de alfil d4. El alfil no se puede mover porque de lo contrario seguiría dama f1 mate. Luego del cambio de damas la torre daría el mate. Por lo que hay un dilema. Si el alfil no puede moverse, pues tiene que defenderse por la dama. Pero al mismo tiempo la dama debe defender la torre. Así que hay dos opciones para defender ambas piezas. Dama d4 o dama f3. Si hace dama a d4, le sigue igual dama por peón. Y si dama f3, que fue lo que hizo la maestra, le continuó igual, dama por c2. Entonces aquí blancas se encuentran en problemas, ya que la dama está atacada
la dama negra tiene intenciones de atacar en la primera fila, por lo que blancas están obligadas a hacer algo que no quieren hacer, que es cambiar las damas, ya que luego del cambio de damas se llega a un final de torres y alfil de diferentes color, y eso favorece al bando que está atacando, por lo que Daisy juega alfil de 5, mejora la posición de su alfil. Ahora que este peón está atacado, bueno, blancas defienden ese peón avanzándolo, y negras juegan torre G6 atacando el punto G2. Nos encontramos en estos momentos en el movimiento 38, y debo comentarles que desde la jugada 20 hasta la jugada 40, la maestra Sarai ha usado pocos segundos para cada uno de sus movimientos, por lo que me da a entender que le quedaba poco tiempo en el reloj. En estos momentos la maestra Sarai juega alfil G3, aunque creo que hubiese sido mejor jugar G3 para que este alfil vaya directamente a la casilla D4, y blancas tendría que buscar rápidamente de cambiar las torres para llegar a un final de alfil de diferentes color, donde las probabilidades de tablas pueden ser muy altas. Pero bueno, la partida continuó con alfil G3, blancas continúa con torre G4, activando su torre, buscando las debilidades, y aquí hay un inconveniente. ¿Cómo blancas defienden el peón de C3? Si hacen alfil E5, blancas continuarían con torre C5 y se pierde uno de los peones. Si alfil C7, se pierde el peón de C3. Bueno, entonces cuando negras hacen torre C4, blancas defienden el peón jugando alfil E1. Pero ahora negras van por el otro peón. Y hay un inconveniente. Que si blancas juegan torre E5, entonces negras ganan otro peón jugando torre A2, ya que se está atacando dos veces. Si se avanza G3, luego de torre G2, rey F1, se pierde otro peón. Bueno, entonces en este momento blancas decidieron jugar C4. Defienden el peón de A6, pero dejan el peón de C4 a que lo capturen. Ya son dos peones de menos. La maestra Sarai siguió haciendo movimientos hasta llegarse a esta posición en la cual blancas hacen torre E5, y es un error porque ahora permite a la torre negra entrar en la segunda fila, y ahora el peón de G2 se pierde, no se puede defender, por lo que luego de rey G3 y torre por G2, ya la maestra Sarai se encuentra en estos momentos con una posición muy difícil de salvar. Blancas siguieron jugando, pero ya sin esperanzas, y pasados 16 movimientos después se llegó a esta posición. Blancas se quedaron sin peones y negras jugaron alfil C6, y en estos momentos blancas abandonaron, ya que después del cambio de piezas este alfil no va a poder capturar estos peones que avanzan muy rápido. Veamos la partida de Yorceris. Ella lleva las piezas negras y su oponente en estos momentos hace la jugada G6. Un sacrificio de peón interesante, pero tiene muchas ideas. Negras no aceptaron el sacrificio, pero vamos a suponer que lo hubiesen hecho y que negras hubiesen hecho H por G6. Bueno, blancas hubiesen continuado con alfil E5, y ya negras se encuentran en problemas porque negras deben defender la torre
y si dama F8, alfil por caballo. Esa es la idea detrás de este sacrificio de peón. Pero ustedes pensarán que después de G6, capturar con F sería la misma idea. Pero no, amigos. Ese peón F era la clave para que esa combinación que están haciendo las blancas fallen. Luego de F por G6, si blancas continúan con alfil E5, negras tienen una brillante idea que es hacer dama F8. Y luego de alfil por caballo, negras hacen caballo por caballo. Y si dama por caballo, ¡boom! Alfil por peón, jaque. Y la dama se pierde. Eso es lo que había que ver en esa variante. Había que tener nervios de acero para seguir en esa combinación. Pero bueno, lamentablemente eso no sucedió. Luego de G6, la maestra Yorceris hizo F6. Y luego de G por H7, rey por H7, la partida continuó, llegándose más adelante a la siguiente posición. En estos momentos, negras acaban de jugar caballo G2. Su idea era llevar su otro caballo a F4, pero blancas hicieron dama por dama y luego de rey por dama, torre G1 clavando ese caballo. Y luego de que negras defiendan ese caballo de G2, blancas tienen este sorprendente movimiento. Y se va a perder esos dos caballos. Ya que si caballo por torre por caballo jaque y luego torre por caballo. Por lo que negras siguieron con rey F5. Y luego se cambió una torre blanca por dos caballos negros. Bueno, la partida siguió avanzando. Y en el movimiento 52, blancas aquí ofrecen un cambio de torres, ya que se dan cuenta de que si esa torre se cambia, este peón se va a perder y estos dos peones pasados pues avanzarán muy rápido. La maestra Yorceris acepta cambiar las torres en G3, aunque una idea interesante hubiese sido jugar esta torre a F5, ya que si el caballo captura el peón, entonces esta torre puede capturar este peón. Y luego de alfil por torre, torre por torre, y se estaría eliminando estas dos piezas del tablero por una torre, con lo cual habría muchas posibilidades de tablas. Bueno, Yorceris continuó con torre por torre, siguió con su peón, y allí va blancas, tratando de avanzar su peón de A5 lo más rápido posible. Por lo tanto, negras quieren apoyar con su rey para evitarlo. Blancas siguen con caballo C5 y luego de rey C6, blancas hacen B4 y es una posición de verdad que no se ve muy a menudo, en la cual una torre negra se encuentra encerrada por las piezas blancas. Negras continuaron con F4 y luego de peón por, blancas hacen esta jugada muy incómoda porque se ataca el peón y ¿cómo defenderlo? Fíjense, se está amenazando también caballo 5 con un jaque doble. La torre no puede ir a F5 porque igual le sigue caballo D4 jaque y se pierde la torre. Si avanza el peón, igual caballo D4, por lo que negras hicieron torre 5, se perdió el peón. Negras continúan con rey B5 y blancas aquí se equivocan y hacen rey B3. Aquí todavía Yorceris tiene posibilidad de salvar la partida, pero la maestra se equivoca y hace torre E1 y blancas 9 movimientos después hacen
que negras rindan esta partida. Pero si retomamos un momento esta posición, amigos, aquí negras tienen el maravilloso movimiento torre E4, atacando el caballo y al peón. Por lo que si blancas defienden el peón con caballo de 5 o caballo de 3, da lo mismo, negras hacen torre por B4. ¡Boom! Y la torre no se puede capturar porque al hacerlo, negras no tienen movimientos y la partida sería tablas. Sí, amigos, en esta posición luego de torre por B4, si no se captura la torre, entonces esta torre iría a H5 y se cambiaría por este peón, o incluso negras pueden darse el lujo de más adelante cambiar la torre por el caballo y luego el rey venirse a la casilla A1 y sería tablas. Pero bueno, lamentablemente eso no ocurrió en la partida. Era la última posibilidad de la maestra Yorseries de salvar esta posición, pero ni modo, así es el ajedrez. Veamos ahora la partida de la maestra María Ubaldo. Ella lleva las piezas blancas y en estos momentos ella juega dama de 2. Así paralizando al alfil de 5. Pero negras responden con el sencillo movimiento E6 y ahora que la torre está protegida por el alfil, ahora ya se está amenazando este alfil por caballo, por lo que ahora damas retroceden su dama a E1, haciendo que negras continúen de la siguiente manera: alfil por caballo. Y ya estamos en un problema porque si blancas hacen alfil por alfil, luego de torre por torre, la dama tiene que capturar la torre y el peón de A5 se encontraría indefenso. Por lo que blancas decide primero capturar la torre. Aquí no es necesario que negras capturen la torre. De hecho, el mejor movimiento es primero capturar el alfil. Si se captura el alfil, negras ganan calidad, por lo que se debe salvar la torre y negras salvan su alfil. Y estamos en una posición donde la cual negras tienen un par de alfiles en una posición abierta, negras no tienen debilidades y blancas están en una situación muy complicada. La partida continuó con dama de 2, alfil C6. No hay mucha actividad que blancas puedan hacer. En estos momentos la maestra María juega dama C1 y permite a su oponente capturar el peón de A5. Negras han ganado otro peón, ya la posición está sin mucha esperanza. Aquí ya negras, viendo que tienen ventaja en material y de posición, intenta cambiar las damas. Negras evita el cambio y pierden otro peón. De verdad ya la posición no hay mucho que hacer. Blancas hicieron E4 y luego de alfil por E4 blancas abandonaron, ya que si se captura se pierde la torre. En el cuarto tablero a la maestra Corals Patiño le tocó jugar contra la Woman FIDE Master Aurora Félix, llegándose a esta posición donde Corals tiene las piezas negras. Blancas acaban de jugar torre C7, están amenazando hacer torre C6. Y aquí la maestra Corals comete una imprecisión y juega rey G7, porque luego de que blancas hagan torre C6, está el inconveniente de que no puede capturar la torre porque el rey se encuentra muy lejos para alcanzar este peón, por lo que Corals debe de retirar su torre de la sexta fila. Mejor hubiese sido para negras en estos momentos hacer torre de 6, ya que luego de torre C6 negras pueden continuar con rey E6 y la partida todavía estaría igualada.
Bueno, en estos momentos en que blancas jugaron torre C6, Corals tuvo que mover su torre, lo colocó en la casilla E2 y luego de rey F3, negras movieron y blancas capturaron el peón. Y ya con peón de ventaja, blancas jugaron el final de torres muy bien y lamentablemente la maestra Corals perdió la partida. Una buena técnica de la maestra Aurora, donde fue mejorando su posición. Este final es muy instructivo, ya que si este peón avanza a la casilla B7, entonces puede caerse en un final teórico de tablas, ya que esta torre estaría muy pasiva y si el rey intenta acercarse al apoyar el peón que se encontraría en B7, entonces simplemente negras darían jaque con su torre cada vez que el rey blanco se acerca a su peón. Pero bueno, lamentablemente se perdió esta partida y el equipo peruano ganó con un score de 4-0. Ahora veamos cómo le fue al equipo masculino. A Venezuela le tocó jugar contra el equipo de Kirguistán. Vamos a ver la mesa 1. El maestro internacional José Gascón lleva las piezas negras y esta es una posición de doble filo, ya que en estos momentos el maestro José juega caballo por peón y es una posición de doble filo, ya que el centro está completamente abierto y ambos reyes están expuestos. El rey negro más expuesto que el rey blanco. Pero aquí blancas cometen un grave error, tentados por hacer este movimiento. Blancas hicieron alfil por C5 y omitieron una bonita combinación que el maestro Gascón nos demuestra en estos momentos. Negras jugaron torre por B2, un fuerte movimiento porque luego de torre por torre, al no encontrarse un peón en B2, el caballo salta a B3 y la dama en D1 está indefensa. Luego de torre por caballo, dama por dama, y blancas abandonaron. En la segunda mesa, al maestro internacional Wilson Palencia le tocó jugar contra el maestro internacional Mijail Markov. En estos momentos, blancas acaban de mover su caballo a C6 y el maestro Markov juega dama C7, proponiendo el cambio de damas. Palencia acepta el cambio, ya que luego de dama por dama, alfil por dama, blancas ganan un peón. Y bueno, negras continúan con rey E6, caballo de 4 jaque, rey D7. Y vemos que en estos momentos la intención de negras es jugar alfil G3 para atacar esta debilidad. Así que blancas se adelantan y juegan alfil D1, a lo cual negras, a pesar de tener peón de menos, salvan la posición jugando alfil E5, ya que ese caballo no puede moverse, ya que se perdería el peón de B2. Así que blancas continuaron con rey F2 y negras simplemente cambiaron. La partida en estos momentos se acordaron las tablas, ya que luego de peón por peón, a pesar de que blancas tengan un peón de ventaja, no se puede ganar, ya que el final con los alfiles de diferentes colores no lo permite. Ahora veamos la partida del maestro internacional Daniel Pulver. En estos momentos el maestro Daniel lleva las piezas negras y se está jugando la defensa ninzo-india. Aquí blancas juegan A3 y negras deciden llevar su alfil a F8, a lo cual blancas
reaccionan con E4 tratando de dominar rápidamente el centro, por lo que negras dan un contragolpe también en el centro, y luego de E5 negras hacen caballo D7 y de repente cuando se cambia peones en el centro, este peón de D5 queda aislado, se puede capturar. Blancas no lo hacen en estos momentos, ya que negras continuarían con C5, por lo que blancas primero hicieron F4 y en estos momentos Daniel decide hacer C5 y luego de que blancas capturen el peón de C5, negras hacen caballo C6 y aquí blancas responden con caballo por peón. Bueno, en estos momentos el maestro Daniel juega caballo por C5, aunque había, amigos, una oportunidad de oro en esta posición. Según análisis por ordenador, pude observar de que hay una combinación basada en un sacrificio de piezas que hace que negras puedan lograr ventaja en esta posición. ¿Y cuál es esa variante? Bueno, es la que les voy a mostrar a continuación. En estos momentos, el maestro Pulver pudo haber jugado el caballo que se encuentra en D7, boom, capturar el peón de E5. Es un interesante sacrificio, pero veamos qué hubiese pasado si se hubiese tomado este camino. Bueno, blancas, si aceptan ese sacrificio, les sigue una avalancha de piezas negras, empezando con dama H4 jaque. Aquí ya vamos a ver ciertas ideas, porque si negras, por ejemplo, hacen G3, la dama negra va a la casilla E4 y la torre en H1 se encuentra indefensa. Por lo que a dama H4 jaque, qué mejor manera de protegerse llevando el caballo a G3 para dar espacio libre al alfil de F1. Bueno, aquí negras continuarían con torre por E5 jaque, blancas juegan alfil E2 y aquí viene un espectacular desarrollo de piezas negras gracias a ese sacrificio de caballo, empezando con alfil E6 atacando ese caballo, por lo que blancas tendrían que retroceder ese caballo. Luego se activa otra pieza ganando tiempos, que es la torre, moviéndola a la casilla de 8. Y ahora aquí está el dilema. Si en estos momentos blancas deciden mover su alfil a la casilla D2, entonces luego de que negras hagan alfil por C5, el rey blanco no puede enrocarse. Se está amenazando que el alfil en C5 vaya a E3 ganando pieza. Se está amenazando también que el caballo vaya a D5 seguido de alfil B3. Son muchas ideas que hay en esta posición y es imposible que blancas detengan todas. Pero ¿qué pasaría si luego de torre de 8 blancas jugaran dama C2? Pues en este caso negras continuarán con caballo de 4 y luego de dama C1 negras se pone en una situación muy difícil, porque ya aquí hay una variante para ganar la partida, empezando con caballo por alfil, ya que luego de caballo por caballo aquí negras tienen este fuerte golpe torre por caballo, boom, ya que luego de rey por torre aquí negras tienen mate en 5 movimientos, empezando con dama G4. Si en estos momentos el rey se va a la casilla F2, luego de alfil por C5, si negras regresan a la primera fila, negras llevan su torre a la primera fila. Si blancas llevan su rey a la primera fila, entonces negras llevan la torre a la primera fila. Vamos a ver esa variante porque se ve muy interesante. Si rey F2, alfil por C5, alfil E3, dama F4 jaque, aprovechándose de que el alfil se encuentra esté clavado.
Si rey E1, luego de dama por alfil, el próximo movimiento de negras es dar mate en la casilla F2. Por lo que si regresamos a esta posición en la cual negras dan el jaque en G4, pues qué mejor manera de continuar con rey E1, que ya de todas formas está en red de mate. Negras seguirían con torre de 1 jaque, y luego de rey F2, negras continúan con su alfil, que se encontraba muy pasivo en F8, ahora está muy activo. Y luego de alfil E3, negras rematan la partida de una manera bien bonita con dama F4 jaque, y luego de rey E2, este precioso movimiento alfil G4 mate. Lamentablemente esto no ocurrió porque en el movimiento 12, cuando blancas capturaron el peón en D5, negras, en vez de capturar este peón, capturaron este otro. Y la partida continuó. Luego de caballo por C5, unos movimientos después, se llegó a otra posición muy interesante y a simple vista parece muy comprometedora para las negras, ya que en estos momentos blancas hacen B4 y el maestro Pulver toma la decisión de llevar su caballo a la casilla E4, y luego de caballo por caballo, alfil por caballo, blancas hacen F4 y sorpresa, la dama negra está sin defensa. Así será de complicada la posición, que luego de que el maestro Pulver juega alfil por caballo y blancas capturan la dama, luego de estos movimientos el Fritz nos comenta de que la posición es ligeramente favorable a blancas. Imagínense, solamente una ligera ventaja. Así será de complicada esta posición. Bueno, la partida siguió avanzando hasta más adelante llegar a la siguiente posición, donde blancas acaban de jugar alfil F3 y negras hacen torre de 8, a lo cual el maestro internacional Cemetei decide entregar la dama. Y si bien es cierto, están las mismas cantidad de piezas, la posición ha quedado favorable a blancas, porque negras se encuentran muy pasivos en estos momentos. Negras juegan B6 y luego de alfil C6, blancas van a aprovechar todos los tiempos que negras deben de perder para salirse de esta clavada, para poder mejorar la posición de su rey y de sus peones. La partida continuó con rey F7, blancas hacen alfil D4, y luego que el rey se coloque en F8, blancas ganan un tiempo y mejoran cada una de sus piezas. Aquí ha mejorado su torre, pero si sigue la misma variante que hemos visto. Blancas mueven su alfil en C6, negras defienden el alfil, se gana otro tiempo y blancas hacen G4. Negras se salen de la clavada, blancas dan jaque al rey, el rey se coloca nuevamente en la octava fila donde sigue el alfil de D8 clavado, y blancas mejoran la posición de otro peón. Y así fue como la partida poco a poco fue avanzando. Blancas fueron mejorando su posición. En verdad no, negras no puede hacer mucho en estos momentos, simplemente está tratando de ver cómo blancas mejoran poco a poco su posición, y vamos a ver qué sucede más adelante. Negras siguen estando en una posición pasiva, y en estos momentos, cuando el alfil se mueve a C6 y negras hacen rey F7, cuando blancas hacen torre A8, fíjense qué es lo que sucede. Negras hacen torre G1 y eso hace que el rey entre también en la acción. Por lo tanto, ese movimiento de dar jaque en G1 no parecía tan atractivo. Pero bueno, la partida siguió
Ahora el rey se encuentra centralizado y nuevamente la torre retorna a la séptima fila, pero la diferencia es que ahora el rey se encuentra activo. Bueno, varios movimientos después, en el movimiento 70, blancas juegan alfil E3. Y en estos momentos, negras se encuentran en problemas porque ese peón de B6 hay que defenderlo. Negras hacen alfil C5, pero luego de alfil por alfil y peón por alfil, blancas hacen B6 y ese peón es indetenible, por lo que el maestro Pulver tuvo que abandonar. Lamentablemente, él tuvo su oportunidad en la apertura, pero así será de complicada la posición y las largas variantes de análisis que se tendría que haber hecho para poder haber visto esos movimientos, pero bueno, así es el ajedrez. Ahora veamos la partida del maestro Fide Jaime Romero. Él lleva las piezas blancas y en este final él está ligeramente mejor, ya que ese peón pasado es muy importante y aquí negras en estos momentos cometen un grave error y juegan torre F3 invitando al cambio de torres, a lo cual Jaime lo acepta, ya que se da cuenta de que su peón va a promocionar primero. Y luego de G por F3, rey C5, negras todavía les falta mucho para poder crear un peón pasado y blancas simplemente avanzan el peón. Luego de la promoción ya no hay mucho que hacer. Luego de dama por E5, la última esperanza de negras es intentar promocionar el peón de F3. Negras hacen rey G2, blancas hacen dama H5 y en estos momentos si negras hacen F2, blancas tranquilamente hacen dama E2 y cuando el rey vaya a G1 simplemente dama por peón y este peón promociona. Por lo que negras preocupados por ese peón de G3 deciden capturarlo y eso da el tiempo necesario para que el rey blanco se acerque. Blancas jugaron rey D4 y negras abandonaron, ya que si por ejemplo el peón avanza a F2, simplemente blancas juegan dama H1 y si negras hacen rey G2, entonces blancas continuarían con rey E3 y luego que negras hagan F2 simplemente blancas mueven su dama a D2 y como el peón se encuentra clavado, ese peón ya no puede avanzar y próximamente blancas lo van a capturar. Bueno, espero te haya gustado este resumen de la ronda 4 y estamos esperando la ronda 5, así que cuídense mucho amigos y nos vemos en otro video.